nuestra misión. Nuestra misión como iglesia es alcanzar a las almas perdidas, hacer saber al mundo que hay un Salvador de nuestras vidas. Su nombre es Jesús. Ahora, vamos a estar poniéndonos de pie a tener reverencia a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias. Aquellos que tienen Biblias físicas, donde hay páginas, ábrenlo en Isaías capítulo 6, versículo 8. Aquellos que tienen Biblias digitales, como el teléfono, pueden buscarlo en Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaiah chapter 6, verse 8. Estaré yo leyendo de la Reina Valera de 1960. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cierra sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Señor Jesús, que seas tú, Padre, quien tocas y hablas y ministras a cada corazón que hay aquí en ese día, Señor Jesús. Señor, gracias por todo lo que se está haciendo, Señor Jesús, y que podemos recibir de la palabra de Dios, que es nuestro pan de cada día. Bendícenos grandemente y guárdame, Señor, detrás de tu cruz, y que seas tú, Padre, quien habla a nuestras vidas en este momento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Eso es el tema. That's the theme. Nuestra misión como iglesia es para poder alcanzar a almas perdidas y hacer saber al mundo que hay un Salvador de nuestras vidas que se llama, su nombre es Jesús. Y el clave es Isaías 6:8. Y quiero que mantengan esto en mente, porque es algo bien interesante que fue revelado, que para mí es algo que tuve que aprender y estoy aprendiendo más y más. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíeme a mí. Ahora, en la Biblia, el profeta Isaías tuvo una visión del Señor, de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Él está sentado en el trono alto y excelso. Imagínense eso. Y dice así: y las arlas de su manto llenaba el templo. Isaías reconoció que estaba en la presencia del Señor Todopoderoso. Pongan eso en mente. Se sintió indigno porque la gloria de Dios revelaba la naturaleza pecaminosa de que Él es. Así nos pasa a nosotros cuando venimos a los pies de Cristo o cuando llegamos a una iglesia. A veces cuando llegamos a la iglesia, yo no sé cómo está su manera de ser, yo no sé cómo está tu manera de vivir, pero podemos venir heridos, cansados, podemos venir aquí buscando un cambio en nuestra vida, o podemos estar aquí buscando un nuevo lugar para poder sentirse cómodo, para poder buscar al Señor Jesucristo. Yo no sé cuál será la situación de usted, pero Isaías, cuando él tuvo esta visión, él se encontró en la presencia de Dios. Él se encontró y vio al Dios Todopoderoso y él se sintió incómodo. Él no se sintió puro, se sintió él como que era un pecador, porque es la realidad. Y muchos que vienen aquí a la iglesia posiblemente se han sentido la misma cosa, de uno dice: wow, pues que soy aquí, en medio de puro que están aquí, que se llaman santos. Se siente uno indigno. Isaías se sintió mal porque estaba delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí en el libro de Isaías, de capítulo, lo que acabamos de leer, el capítulo 6, si uno ve en el principio, empieza a leer esa parte ahí adelante, empieza a describir algo bien poderoso, bien interesante. Dice que después de que uno de los serafines voló hacia él, teniendo un carbón vivo que fue tomado con pinzas del altar, y tocó los labios de Isaías. Dice: en ese momento Isaías fue purificado del pecado y su iniquidad fue quitada.
ahora puede responder diciendo, heme aquí, envíame a mí. Es algo que yo quiero que ustedes entiendan esto. Porque muchos que vinimos aquí a la iglesia, estamos aquí, viendo a la iglesia, y muchos que han llegado han tomado una decisión en su corazón a seguir a Jesucristo. Es nuestro Señor y Salvador. Hay una pasión en su corazón y un deseo de conocer a Jesús más y más. Y también tenemos que reconocer que hay algunos que han recibido a Jesús en sus corazones y se sienten cómodos con solo aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador y asistir a la iglesia cada domingo. Incluso podremos decir que dice, uno es todo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? What am I trying to say? Lo que yo quiero decir es esto. Hay muchos que llegan a la iglesia que son salvos. Y están listos para servir a Dios con todos sus corazones. Pero hay aquellos que vienen por primera vez, segunda vez, tercera vez, no sé cuántas veces, pero vienen a la iglesia y están buscando algo. ¿Qué es? Es posible, hermanos y hermanas, que aquí estamos orando por las almas perdidas que no conocen a Cristo. A ellos estamos tratando de alcanzar. Queremos que ellos reconozcan que hay un Dios todopoderoso que nos ama tal como somos. Yo sé que no somos perfectos, reconozco que no somos perfectos. Por esa razón necesitamos a Jesús que venga en nuestras vidas para poder entrar en nuestro cuerpo, en nuestro ser y también limpiarnos y hacerlo nuevo. Y es algo, eso es la misión de nosotros, eso es la misión de la iglesia. Ahora, hoy quiero desafiarte. Escuchen esto porque aquí me costó un poco, pero hasta me dio, no sé, en inglés se dice así, I got very excited when I began to write about this. En español, puedo decir, me puse bien emocional de escribir lo que el Señor estaba revelando acá. Mira, para aquellos que son cristianos, escuchen bien, para aquellos que son cristianos, que son nacidos de nuevo, es tiempo de que demos el siguiente paso. Muchos venimos a la iglesia y estamos cómodos sentados en los asientos, pero el tiempo ha llegado de aquellos cristianos que han sido cristianos por 1, 2, 7, 8, 20 años, lo que sea. El tiempo ha llegado de hay que tomar otro paso. Ese paso es responder al llamado de Dios. ¿Responderás como lo hizo el profeta Isaías y dirás, heme aquí, envíame a mí? ¿O te sentirás cómodo quedándote donde estás? No sé, examínate tú mismo. Para aquellos que son nuevos en la iglesia o solo están visitando, como dije anterior, ¿te atreves a dar el primer paso y creer en Jesús? Estoy haciendo esa pregunta y quiero que tú lo analices, porque lo que vamos a traer aquí en este mensaje te hará pensar del poder que tiene Jesucristo. O te dirás a ti mismo, siempre habrá otro tiempo, otra oportunidad. ¿Qué dirás tú? Yo quiero recordarles que el mañana no está prometido a nadie, a nadie. Esta es tu oportunidad de seguir a Jesús. Muchos mueren tempranos, muchos mueren a una edad temprana, ni llegan al 20, ni llegan a los 30, ni 40, 50 años y ya están muertos. La vida es corta. No sabemos cuándo vendrá nuestro tiempo, pero hay que estar preparado. Y si tú estás aquí en la iglesia, porque Dios te ha traído aquí, porque Dios te está hablando a ti, a tu corazón, y te está dando la oportunidad en este momento para venir y entregar tu vida a Él. No a mí, a Él. Yo no te puedo salvar, Él te va a salvar. ¿Cuál es el próximo paso? Como creyentes y seguidores de Jesucristo, necesitamos dar el siguiente paso. ¿Cómo? How? ¿Cómo? Bueno, levantando nuestras manos y diciendo que yo quiero dar el siguiente paso es una de las primeras cosas que uno puede hacer. Amén. Ejemplo, si tienes un deseo ardiente en tu corazón, entonces responde diciendo así: quiero aprender a dirigir
el ministerio de mujeres, el ministerio de mujeres. O yo quiero ayudar a dirigir el ministerio de hombres o el ministerio de niños. Hay muchos que quieren decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir un poco más allá. Yo quiero ir a la escuela bíblica y prepararme para cualquier cosa que Dios tenga para mí en mi vida. Porque a ir a la escuela bíblica, Dios te está preparando para el nuevo paso, para seguir adelante, para poder alcanzar a más personas que no conocen a Cristo. Sea lo que sea, haz la decisión. Debemos estar listos para compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Podemos empezar a conocer quién es Jesús. Los líderes de la iglesia, y estoy hablando ahorita a ustedes, los líderes de la iglesia necesitamos ser educadores y mentores. Necesitamos ser mentores porque el estudiante tiene hambre y quiere saber más de Dios. Nosotros que estamos maduros en el Señor, el tiempo para nosotros es ahora para ser mentores y ayudar a aquellos que están llegando al próximo nivel. Necesitamos ir al próximo nivel. Buscan en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, de versículo 15 al 18. Mark chapter 16, verse 15 to 18. Estaré yo leyendo de la Reina Valera de 1960. Marcos capítulo 16, de versículo 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ahí es el punto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Yo no lo dije, Jesús lo dijo. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Oh, Jesus. Te contaría historias sobre eso, pero otro tiempo. Hablarán nuevas lenguas. Qué hermoso. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Eso es nuestra comisión. Eso es la misión de la iglesia. Ahora, antes de salir a este mundo y predicar el evangelio, necesitamos saber de qué estamos predicando. We need to know, what are we preaching about? Así que aprendemos sobre Jesús y su misión aquí en la tierra. Y aquí donde va a quedar bien interesante aquí en este momento. Juan capítulo 1, versículo 29. Quiero que pasen ahí conmigo. I want you to go with me to John chapter 1, verse 29. Juan capítulo 1, versículo 29. En la Biblia de la Reina Valera 1960 es lo que estoy leyendo en este momento. Juan 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando yo leo esa parte aquí, en mi propia imaginación empieza a ver lo que está pasando acá. En Juan 1, 29, mira esto. Si yo me pongo en ese momento, si yo pudiera ir atrás y ver este gran vista, yo me puedo ver al Juan el Bautista, ahí puedo verlo a él, y de repente a una distancia se está acercando a una persona bien importante, que muchos que estaban alrededor no se dieron cuenta. Cuando Juan el Bautista estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer y de repente levantó la vista y vio a Jesús, la reacción de Juan el Bautista y la palabra que salió de sus bocas fue una palabra bien impactante, que si nosotros hubiéramos abierto esto y entender la significación de las palabras que están siendo reveladas, porque es lo que vamos a ver en este momento. Su propia mente en entender el valor de esas palabras hará un impacto en sus corazones.
Y quiero que escuchen muy bien lo que dice ahí en este versículo. Velo bien. Mira. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo fuera usted, hubiera agarrado unas lintas, me pone ya moteándola en mi propia Biblia. Porque esa parte es bien impactosa. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué se llama Jesús Cordero de Dios? ¿Por qué se llama Jesús Cordero de Dios? Antes de responder a esa pregunta, primero debemos entender por qué se usaba el cordero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos que entender esta parte aquí porque es importante. Mira, primeramente, el cordero en el Antiguo Testamento fue sacrificado y la sangre fue usada por el sacerdote para cubrir el pecado del pueblo. ¿Entendieron esto? Lo voy a repetir una vez más porque quiero que capten esto. El cordero en el Antiguo Testamento fue sacrificado y la sangre fue usada por el sacerdote para cubrir los pecados del mundo. Para cubrir los pecados del mundo. ¿Puede decir usted eso? Cubrir los pecados del mundo. Mira esto. Solo el cordero limpio y sin mancha fue usada. Punto número 2. El cordero en el Nuevo Testamento era Jesús. Y él fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Su sangre no cubrió nuestros pecados, sino que quitó los pecados del mundo. ¿Están entendiendo? En el Antiguo Testamento, el cordero en su sangre solamente cubría el pecado para que Dios no viera el pecado que tú te estabas cometiendo. Pero cuando entra el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya viene a este mundo, cuando Él fue clavado en la cruz del Calvario y su sangre fue derramado, la Biblia dice que su sangre no cubrió la sangre, sino que quitó el pecado de este mundo. Significa que cuando yo vengo a Jesucristo y acepto a Él como mi Salvador, y la sangre de Cristo es siendo derramada sobre mí, mis pecados, todo lo que he hecho en el pasado ha sido borrado. Ya Dios no se acuerda de tu pasado. Jesus. Él tiene esa capacidad de agarrarlo y tirarlo al mar y nunca recordarse. Nosotros no podemos hacer eso. Tratamos de olvidar, pero a veces no se puede. Solo Dios tiene esa capacidad. Interesante. Yo quiero que ustedes piensen en la sangre de Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 3. Yo no voy a leer todo eso porque es demasiado grande, pero escríbelo, anótalo. En el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 1 al 15. Cuando tenga tiempo, léalo, por favor. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 15. Y lo voy a dar aquí bien brevemente. Nosotros leemos que la serpiente se acercó a la mujer y la hizo cuestionar la orden que Dios le dio a Adán. En esta historia encontramos que la serpiente vino a ver la creación de Dios y quiso destruir a la humanidad, dándole un golpe mortal. ¿Están escuchando? Escuchen esto. En Revelación o Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice algo bien interesante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, la serpiente antigua, no ama a la humanidad. Tenga eso por claro. A él no le importa a ti ni le importa a mí. Él quiere vernos destruidos. ¿Entienden esto? Los ojos de alguien que no cree en Jesús puede decir esto. No hay esperanza para la humanidad. No hay. Pero en los ojos del creyente en Jesús, mirarán esta situación y dirá, sí hay esperanza en Jesús. Sí hay esperanza. Aquellos que tienen oído, escuchan lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en esta preciosa mañana. Escuchen esto. Hay una historia bien interesante que sucedió no hace poco. Un granjero tenía un cordero que estaba comiendo en un campo cuando de repente una serpiente venenosa, una serpiente de Jezabel, mordió al cordero en la cara. El veneno de la serpiente hizo que la cara del cordero se hinchara. El granjero pensó que el cordero iba a morir. ¿Sabías que la sangre del cordero se utiliza como antiveneno? Lo que la serpiente Jezabel no sabía es el tipo de sangre que corría por las venas del cordero. Durante 2 días, ese pobre cordero, la cara se quedó hinchada y él sintió dolor, pero no se inmutó. El cordero siguió comiendo, siguió bebiendo, siguió brincando. La sangre del cordero venció la mordedera venenosa de la serpiente. Mira, escucha esto. La sangre del cordero tiene proteínas que rápidamente se une al veneno y detiene el veneno de esparcirse por todo el cuerpo. Jesus, have mercy. Esa serpiente que nosotros conocemos que es el diablo, él viene a la humanidad a darnos el golpe mortal para poder deshacernos de nosotros, de este mundo, y que nosotros podemos perdernos por siempre de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que él dio a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios, el Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario, que por su sangre, sangre de Jesucristo, es algo que es antiveneno, que es contra el diablo, que viene a mordernos a nosotros y causar daño a nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Jesus, have mercy. Man, have mercy, Jesus. Piensa en esto. Piensa en esto. Es algo maravilloso. Que yo me pongo a pensar, mira, wow. Ahora, yo puedo decir gracias, Dios mío. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ese veneno que ha estado en nuestra vida por mucho tiempo, donde el diablo ha querido destruir nuestras vidas, ahora la sangre de Cristo que fue derramada, ahora ese me va a limpiar. Eso está parando el veneno para no avanzar en mi cuerpo y causar una muerte mortal. Ahora yo puedo vivir y ponerme de pie y decir gracias a Dios porque tú me has dado una vida nueva en ti. Jesus, have mercy. Tengo que terminar porque ya te decía que está avanzando el tiempo. Jesus, have mercy. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Escuchen lo que está pasando aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren esa sangre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes lo desean? ¿Cuántos de ustedes ya están cansados? Porque cuando ese veneno mortal viene y nos pica a nosotros, nos muerde. Muchos estamos caminando, heridos, abatidos, y a veces nos sentimos que ya no podemos seguir más adelante. Sentimos que ya estamos listos para morir, pero aquí viene Jesús a darnos una nueva vida, porque su sangre, el antiveneno, viene para limpiarnos y liberarnos de eso. Y piensa en esto, con eso voy a concluir. Y piensa en esto.
La Pascua en el Antiguo Testamento se ordenaba a los israelitas sacrificar un cordero y aplicar su sangre a los postes de su puerta durante la Pascua. Un ritual que marcaba su liberación de la esclavitud en Egipto. Jesús como Cordero en el Nuevo Testamento se hace referencia a Jesús como el Cordero de Dios. Su muerte en la cruz se considera el sacrificio supremo que recuerda al Cordero Pascual y ofrece redención por los pecados de la humanidad. Me encanta lo que dice aquí las escrituras acá. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. En Apocalipsis capítulo 7:14 dice así, me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Están entendiendo esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, Pedro la llamó la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice así, por si andemos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con uno con nosotros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y con eso, como dije, ya voy a concluir. Hoy ha llegado su tiempo. Y quiero hacer la pregunta, ¿responderás al llamado? Como Isaías hizo, he aquí, envíame a mí. Póngase de pie.